10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. No sé si te habías fijado alguna vez, pero el incienso que utilizamos en la liturgia de la iglesia, bueno, al menos aquí en Venezuela, viene en forma granulada, en forma de granos, y ese empaque en el que viene ya tiene muy buen olor. Pero claramente no es un olor tan fuerte como el olor del incienso cuando se quema en el turíbulo. Seguramente ya lo sabías, pero ese es el nombre técnico, turíbulo. Ese es el nombre del artefacto que usamos para colocar incienso, para quemar el incienso. La gente le llama incensario, pero bueno, ya sabes, se llama turíbulo y se utiliza para dirigir el olor del incienso hacia un lugar específico, hacia el Santísimo Sacramento, hacia una imagen, incluso hacia las personas que asisten a una ceremonia litúrgica. Pero obviamente uno no compra el incienso para dejarlo en el empaque, sino que para que el incienso huela mucho más, tiene que quemarse. Y esto es tan obvio que la liturgia aprovecha esta propiedad porque tradicionalmente el incienso significa la oración nuestra. De hecho, está previsto en la liturgia que mientras los sacerdotes estamos usando el turíbulo, digamos el Salmo 140. Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo. Llegue mi plegaria a tu presencia como incienso. Ese es el deseo de que nuestra oración se eleve hasta Dios y la reciba con un olor agradable, bueno, precisamente como el incienso. Ese incienso granulado, el que compramos aquí, tiene un color amarillento que hace que se parezca muchísimo a la arena del mar, al menos a la arena del mar Caribe. Y el incienso, antes de quemarse, podría perfectamente confundirse con la arena, hasta el punto de que si se mezclan incienso y arena sería dificilísimo separarlos, a menos que, bueno, uno le prenda fuego y el calor haga que salga ese humo característico del incienso. Claro, ¿por qué te cuento todo esto? Porque el evangelista recoge en el día de hoy una de esas parábolas de Jesús que a mí me hacen recordar el incienso, y ya que estaba dirigida a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos, y por eso despreciaban a los demás. Por eso, esto es una opinión personalísima, esto no es magisterio de la iglesia ni nada, pero yo llamaría esta parábola la parábola de los dos inciensos. Dos hombres suben al templo, pero no tienen los dos la misma actitud. Uno de ellos era fariseo y estaba enamorado de lo bien que hacía las cosas. Y la verdad es que había cosas que hacía muy bien. Él daba limosna, él pagaba el diezmo, él dedicaba tiempo a Dios en la oración, como vemos en la parábola, pero estaba tan pendiente de la propia grandeza que no se daba cuenta de la grandeza que tenía delante. El Papa Benedicto XVI, en una homilía al finalizar una reunión de trabajo, decía: como el fariseo, también nosotros podríamos tener la tentación de recordar a Dios nuestros méritos, tal vez pensando en el trabajo de estos días. Pero para subir al cielo la oración debe brotar de un corazón humilde, pobre. Por tanto, también nosotros deseamos ante todo dar gracias a Dios, no por nuestros méritos, sino por el don que Él nos ha hecho. Y aunque con otras palabras yo creo que esta es la misma intención de la oración del publicano de la parábola. Él se da cuenta de su pequeñez. Su mismo pecado o sus mismos pecados le han hecho darse cuenta de eso. Él está consciente de que se está hundiendo y sale a agarrarse con desesperación a lo único capaz de sacarlo a flote, que es Dios. Hay algo de su desesperación que se trasluce, que se refleja en su grito, porque se golpeaba en el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Y como te decía, en esta parábola hay dos tipos de incienso, me parece a mí. Uno, el que se conforma ya con su olor, con su color dorado, con esa apariencia, sí, dorada. Y en cambio, el que se decidió abandonarse en esas manos de Dios para que hicieran lo que Él quisiera, para que hiciera lo mejor, de modo que Él quisiera. Uno se dejó quemar y ahora es un olor agradabilísimo a Dios. En cambio, el otro se conformó con ese poco olor y con su apariencia dorada, capaz pensando que era dorado como el oro, y resulta que era dorado como la arena común y corriente, como la inerte arena del mar. Los dos se acercaron a Dios para orar, cosa muy buena, pero en uno solo se produjo la conversión.
porque al otro le parecía que eso de la conversión no era necesario, que eso no era con él, o tal vez no le parecía que fuese una cosa urgente. Y qué pena, porque salió del templo igual a como entró. Perdió una oportunidad de oro. Tenía la grandeza delante de sí y no se dio cuenta porque estaba demasiado pendiente de la propia grandeza. Era dificilísimo que ese fariseo volviera a su casa justificado porque estaba convencido de que a él no le hacía falta ni la ayuda de Dios, ni tampoco era urgente hacer mucho más para cambiar las cosas en su vida. Por cierto, seguramente ya lo sabes, pero Chesterton da una definición de mediocridad que encaja perfectamente con este personaje de la parábola. Él decía que la mediocridad es tener delante de sí la grandeza y no darse cuenta. Y además, en la palabra mediocre procede del latín, y en latín viene a significar aquel que se queda a mitad de montaña. Mediocre es la persona que se queda a mitad de montaña. Y yo creo que también por esto el fariseo es un mediocre, a pesar de hacer en apariencia muchas cosas. Y lo triste de esta historia es que él no era mediocre, no sé, en el trabajo o en un deporte, era mediocre en el amor de Dios. Y qué pena, ¿no? Señor, ayúdanos también nosotros a salir de nuestra mediocridad. Con tu ayuda, reconociendo que no somos nada delante de ti, que no tenemos nada de qué gloriarnos sino de tu misericordia en nosotros, podremos salir de la mediocridad en la propia santidad, de la mediocridad en el amor a ti. Ese fariseo se estaba engañando pensando que lo que ya hacía le había llevado a la cima en la montaña, y desde allí miraba al resto, pero tontamente se quedó a mitad de camino. El publicano, en cambio, inteligentemente pidió ayuda, y se dio cuenta de la grandeza de la montaña y de su propia pequeñez, y por eso su súplica humilde fue escuchada. Tú, Jesús, se lo dices a los que se escuchan. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Y creo yo que si el fariseo hubiese tenido a su disposición el sacramento de la confesión, capaz hubiese hecho algún examen de conciencia, pero hubiese sido meramente superficial. Un examen suficiente como para asegurarse de que él no tenía tanta urgencia de confesarse, que lo hacía, bueno, porque es lo que toca, pero que él no tenía tantos pecados como los demás, o que los suyos, bueno, no eran nada del otro mundo, eran los pecados normalísimos, nada grave. Su oración hubiese sido algo así como: te doy gracias, Dios, porque si me tengo que confesar es de pecados normales. Alguna que otra mentirilla piadosa, algún pensamiento o comentario crítico contra los demás, aunque vamos a ser sinceros, razones tenía para pensar aquello. No sé, algo de pereza en algunos momentos. Pero claro, con esta actitud lo que él demostraba es que eso de la conversión no era con él, que en cambio lo de juzgar a los demás, bueno, eso sí, sobre todo para sentirse mejor que ellos. Permíteme, en cambio, en contraste, mostrarte una de las oraciones que salieron de la humildad de San Agustín. Aparece recogida en las Confesiones. Y dice: Señor, tú elevas al humano cuando lo llenas de ti, pero yo todavía no estoy lleno de ti, y por ello soy un peso para mí. Placeres que debería llorar contrastan en mí con dolores que me deberían alegrar. Ay, Señor, ten piedad de mí. No oculto mis heridas. Tú eres el médico y yo soy el enfermo. Tú eres misericordioso y yo necesitado de misericordia. Oye, qué oración tan bonita. Esta oración podría perfectamente ser la plegaria del publicano en la parábola. Y quisiéramos, Jesús, que fuese también nuestra oración. A Dios poco le sirve nuestra humillación. No es que Dios sea más Dios o menos Dios en función de cuánto nos humillemos. A Dios no es que Él no quiere vernos hundidos, Él no quiere vernos sin autoestima. Él lo que quiere es que nos vaciemos de nosotros para Él poder llenarnos. Lo que Dios quiere es que venzamos esa resistencia a confiar en que en sus manos podemos llegar mucho más lejos que con nuestras solas fuerzas. Él puede convertirnos en algo mucho mejor. Él puede sanarnos, si empezamos al menos por admitir que necesitamos curación. Y aunque no tenía necesidad, Dios mismo nos ha dado prueba de que esto es así. Nos estamos acercando poco a poco a esa semana del año, la semana principal, en la que comprobamos que es verdad que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Y del mismo modo, cuando nosotros nos acerquemos a esta Semana Santa, queremos acercarnos siendo incienso agradable a Dios. Un incienso que se queme generosamente para que toda nuestra existencia sea una oración elevada a Dios. Incluso si tenemos que cambiar totalmente,
como el incienso que se quema en el turíbulo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.